Hola a todos, yo soy Claudio Castillero, pintor mexicano, y hoy en Conversando con Claudio Castillero les voy a contar de mi cuadro Claudio en su esencia. ¡Tarán! Este cuadro surgió por un encargo de parte de mi amiga y coleccionista Patricia Maldonado, quien se me acercó y me dijo que quería un cuadro. Yo cuando le pregunté qué tipo de cuadro quería, si quería un retrato de ella, de su hijo, de su hija, me dijo, no, yo quiero un retrato tuyo. En ese momento yo quedé muy asombrado. Sí fue un poquito un reto porque, como les dije, cuando me encargan cuadros pues es fácil. Cuando hago cuadros de otras personas como que ya se me da con mucha facilidad. Sin embargo, hacer un autorretrato mío para que fuera un gran cuadro que alguien más tuviera fue de alguna forma un gran reto. ¿Por qué fue un reto? Porque me pedía que me pusiera en mi esencia. Y en ese momento mi idea como que no carburaba algo que a mí me diera satisfacción como idea para el boceto. Y me tardé como un mes en poder concebir la idea, hasta que me cayó el 20, que tenía unas fotos que me había tomado en mi estudio cuando había llegado de Asia, en mi estudio en la Ciudad de México, y decidí tomar esa foto donde yo aparecía en esta misma pose que viene del cuadro, justo con mi bandera atrás, esta que tengo acá atrás. Y esta bandera me encanta porque todos los septiembre es mi acompañante aquí en mi taller, y no solo eso, sino que afuera donde me gusta tomarme muchas fotos con ella. ¿Por qué me gustó esta idea para representarme en este autorretrato? Bueno, en primer lugar, porque tiene la banderota de México. A mí México me encanta, es mi país, es mi cultura, y estoy muy contento y muy orgulloso de ser mexicano. Y eso es algo que me fui dando cuenta hasta que yo viví 6 años fuera de México, y darme cuenta que mucha de la inspiración e influencia que yo buscaba estaba en mi cultura, ¿no? Llena de una cultura increíble y artes a más no poder. Y bueno, en segundo lugar me gustó la pose que yo tenía. Quería retratarme en esta etapa de mi juventud como un hombre fuerte, y fue la composición que salió para esta foto y que me pareció idónea para esto, ¿no? Sumado a esto, pues le sumé cosas que representan mi esencia. Hay más elementos de mexicanidad. Podemos ver un maguey, pues que representa toda esta idea del cactus, que es como un símbolo muy mexicano. ¿Y por qué puse un maguey? Porque aquí quise representar todas estas cactáceas, que son los cactus, los magueyes, etcétera, que son plantas muy resistentes y resilientes. Pueden estar mucho tiempo sin agua y sobrevivir de una manera magnífica, es decir, que son plantas muy eficientes, además de que dan flores y sus mismas formas de sus hojas y sus espinas o lo que sea son bellísimas. Y también tenemos algunas calaveritas del Día de Muertos, que son precisamente calaveritas que yo tengo aquí en mi taller, que es como una ofrenda permanente. Se las voy a enseñar. Están estas calaveritas de barro pintadas que me las había llevado a China y Japón cuando vivía allá, y que representan a mi abuelita materna y paterna. Y hay dos calaveritas más, una grande que representa a mi expareja, al doctor Álvaro Antonio Álvarez Reisman, y a Cosita, nuestra perrita que teníamos en ese momento. Y bueno, también puse estas dos figuritas de barro, esta que estaba en la casa de mi expareja, del doctor Álvaro Antonio Álvarez Reisman, y que él me la obsequió, y bueno, la conservo desde entonces aquí en mi taller. Y también puse este cachorrito, y los puse porque a mí me encantan mucho los perros xoloscuintles. Nunca he tenido uno, pero si alguien me quiere dar uno en adopción, yo lo voy a cuidar con muchísimo amor. Asimismo, la composición incluye un muñequito japonés, que es este que está aquí, que en realidad es una escultura artística hecha por la artista japonesa Miho Takakura, que es la artista viva que yo más admiro en el mundo. Ella tiene una marca que se llama Nuno Ito Asobi. Me encantan sus cosas porque son como muy imaginativas, muy llenas de color, etc. Y este lo adquirí cuando expuse la tercera vez en Tokio. Hizo el favor de ir a ver mi exhibición y ahí me llevó varias cosas que le compré, y este fue como la primera compra que tengo de ella, ¿no? Y bueno, ya les contaré de ella en otro video.
Y este muñequito a mí me encanta porque expresa como parte de lo que yo incluyo en mis obras, mucha diversión, mucha alegría, mucho disfrute de la vida, y que sus muñequitos tienen esto. Cuando le compré este, de hecho dijo que este se pareció a mí por lo gordito, que era como mi mini Claudio. Y si se fijan, también traigo colgado un cuadro, que precisamente es este cuadro que está aquí. Que este cuadro es de mi colección de angelitos con flores que saqué en la primavera del 2019, que son acuarelas con pétalos de verdad, principalmente de jacarandas y de sakura japonesa. A mí me gusta siempre, cuando son mis inauguraciones de exposiciones importantes, sobre todo las individuales, hacer un cuadro y me lo cuelgo. Y mucha gente me pregunta que por qué me cuelgo cuadros. Yo más bien me pregunto, ¿por qué ellos no se cuelgan cuadros? Y bueno, la respuesta a por qué me cuelgo cuadros es por dos motivos. Uno, para hacer la vida más divertida, mi existencia mucho más divertida. Y dos, porque esos días yo me quiero sentir una galería andante y que todo lo que salga de mí sea una obra de arte, incluyendo lo que llevo de accesorios. Y bueno, así como estos, en otras exhibiciones pues he hecho cuadros, que estos son cuadros muy especiales y únicos porque se quedan para mi colección particular. Este cuadro entra dentro de mi serie de hombres mexicanos, que ya van casi 20 piezas de formato grande y mediano, casi todas grandes. Y en especial esta entra dentro de lo que son los encargos. También les quiero contar de otro encargo que fue de la serie de hombres mexicanos, que se llama El Danzante Cósmico, y que esto fue muy curioso porque me contactó una amiga de un cliente que vive en Hong Kong y que me pidió que hiciera un retrato de cumpleaños para su esposo. Pues resulta que su esposo es un mexicano que es de Michoacán y que lleva viviendo mucho tiempo en Hong Kong con ella. Entonces a mí se me ocurrió hacer una composición basada en cosas que eran como propia de la cultura mexicana. Hice una composición más inspirado en elementos de las culturas indígenas y se me ocurrió hacerlo como un danzante cósmico que está bailando, ¿no? Y detrás de él surge un cactus. Entonces quiero que se fijen de nuevo la presencia de la mexicanidad, pero bueno, para representar también parte de su realidad, que ellos viven en Hong Kong. Arriba del cactus puse el paisaje típico nocturno de Hong Kong, que se ve en la bahía con los rascacielos. Entonces esto es algo importante en los retratos que yo hago, poner elementos de la vida de los modelos cuando sea posible, para que quede una impronta de lo que es uno, de lo que son los modelos. Bueno, y estoy muy contento de que mis cuadros lleguen a otros países, mucho más allá de Estados Unidos. Y agradezco mucho que gente que no me conoce, que solo me sigue por medios, me haga este tipo de encargos. Bueno, para todos los que quieren también tener una obra personalizada, me pueden contactar y yo con mucho gusto se las elaboro. Además de que tenemos distintos tamaños, precios y técnicas, lo cual es para todos los bolsillos. Y si alguien quiere tener una copia de este cuadro como póster, lo pueden hacer contactándome directamente y se llevan el póster oficial de Claudio en su esencia. Además de que todos mis pósters van autografiados. Y les recuerdo que seguimos con la producción de cubrebocas protegidos por el arte de Claudio Castillero, que son cubrebocas en mezclilla personalizados con una pintura mía hecha a mano, y los enviamos a México y a todo el mundo. Y bueno, aprovecho también que es el mes de septiembre para recordar a mi mejor amigo, el artista mexicano Edwin Daniel Gutiérrez, que falleció hace 12 años. Y que el 12 de septiembre es su cumpleaños, y que él fue el creador del estilo nave siniestro mexicano, y que gracias a él yo me motivé mucho para seguir el camino de las artes eventualmente. Y bueno, esta obra que vemos aquí es un dibujo que él me regaló, que también llevo conmigo a todas partes, que he llevado a Indonesia, a China, a Japón, y que me encanta porque me da mucha motivación. Así que mucha luz hasta donde estés, mi querido amigo, y sigamos llenando este mundo, este cosmos de arte que vale la pena. Y bueno, vamos a enviar saludos. En primer lugar a mi queridísimo amigo y coleccionista de mi arte, Gabriel Avendaño. Un saludo hasta Tlatelolco, en la Ciudad de México. A mi amigo el maestro Armando Macías, un abrazo para usted. Hasta Tabasco, al bonito de Rafael Vázquez, que ya, date cuenta amigo, date cuenta.
el arte es la solución. También a mi querido amigo y coleccionista de arte que tiene muchas obras mías en su casa, Arturo Villegas, el señor cartero de las estrellas. Muchas gracias por siempre apoyar mi carrera y sobre todo adquirir mis obras. Un especial y muy afectuoso saludo a mi amigo Javier Saiba. Te mando un gran abrazo lleno de mucha energía al estilo Sailor Júpiter. A mi contador, a Rubén Brito, que si alguien quiere un buen contador se los puedo recomendar, y que además de que es muy eficiente como contador y muy profesional, le encanta mi obra también. Muchas gracias siempre por su apoyo para que este negocio del arte siga adelante. Al doctor Bonito, al doctor José Pepe, un saludote a mi gran amigo. Y un gran saludo a mi amigo y Claudimodelo VIP Ricardo Villanueva, quien ha sido modelo de mis obras. También un afectuoso saludo y agradecimiento a Carlos Vergara Herrera, un jarocho que vive en Puerto Rico y que encargó 12 cubrebocas. Y bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Suscríbanse a mi canal, compartan los videos, sigan comprando mis obras, sigan haciendo sus encargos, que me da mucho gusto poder contribuir en sus existencias con mucha diversión y sabrosura. Y a propósito, estas fiestas patrias, pásenselas muy bien, coman muy sabroso, que viva lo mexicano, que viva la comida mexicana y el arte mexicano.